Xavier Freixá del Hospital Clínic nos va a decir cómo es la manera segura para que no haya problemas a la hora de cerrar una orejuela y acertemos a la primera. Gracias. Bueno, primero de todo agradecer la invitación y decir que nos movemos una parte ya más técnica, con lo cual bueno, son conceptos más del Cath Lab. Empezamos por la parte inicial, que es la punción transeptal. Primero de todo decir, desde que tenemos la guía con imagen, la guía con ETE o incluso con eco intravascular, pues bueno, una punción transeptal que a veces le teníamos miedo, pues yo creo que le tenemos que perder totalmente el miedo. Es una técnica, creo que muy segura. Un poco diciendo si aquello, la pregunta que comentabas antes de si necesitamos cirugía o no, yo creo que con eco transesofágico la punción transeptal no debería ser un problema, con lo cual el riesgo de complicaciones es muy baja y sobre todo encima podemos dirigir esta punción, ¿no? En función de la patología y del procedimiento que vayamos a tratar, pues podemos realizar diferentes funciones a diferentes niveles. El cierre percutáneo de la orejuela izquierda, para ir rápido, ya veremos que es inferior posterior, pero en otros procedimientos estructural pues puede ser más medial, posterior, o como son los LICs, pues a la carte, ¿no? Es una etapa clave del procedimiento. Determina la altura y posición del catéter de liberación en relación a la orejuela, lo cual va digamos, a impactar totalmente en si es fácil, si va a ser fácil o difícil o incluso imposible. Y una mala punción pues, puede obligar esto a aumentar la manipulación, incrementar el número de despliegues, incrementar el riesgo de complicaciones, con lo cual y lo repetiré, es muy importante que si no estamos contentos la repitamos y que digamos, utilicemos el tiempo que sea necesario. No hay ninguna prisa, nadie nos persigue y estamos con el ETE, con lo cual podemos ser precisos. Y realmente es una cosa que no lamentaremos si hacemos esto y utilizamos nuestro tiempo. Material, pues el material es múltiple, en la mayoría de centros yo creo que utilizamos el Mullins o la familia SL, ¿no? SL1 principalmente. Hay diferentes curvas, como veis, tampoco no entraré en esto, pero yo creo que al final lo más importante, o juega un papel muy importante, la aguja que vayamos a utilizar, porque al final es la que te curva más o menos el catéter, a pesar de que obviamente el catéter tiene su importancia. Con lo cual, aquí tenemos las diferentes agujas de punción transeptal. La mayoría también utilizamos las BRK, saber que hay dos curvas en adultos principalmente, la 0 y la 1. La 1 implica mayor curva. La 1 yo creo que es la que utilizamos la mayoría, no sé. Yo al menos cuando utilizo una 0 le doy curva manual. Hay tres longitudes, esto es importante, parece una tontería, pero es importante también 71, 89 y 98, sobre todo porque si utilizamos catéteres largos o catéteres deflectables porque tenemos algún problema con el transeptal, como pueda ser una Gillis, saber que es de 90 centímetros, con lo cual abrir una Gillis para hacer un transeptal, si no tienes una aguja de 98 no sirve para nada, son 600 euros que tiras a la basura, con lo cual creo que esta información es útil, es necesaria saberla y a veces tener una aguja larga en la estantería pues no va mal. También importante las agujas de radiofrecuencia. He tenido la oportunidad reciente de utilizarlas, muy útiles. Hay dos curvas, lo mismo, en 0 y 1 y tres longitudes, con lo cual también lo podemos utilizar con el Agilis, pero realmente es una punción muy fina. El step by step, pues bueno, ¿qué hacemos? Iniciamos con una punción venosa, preferiblemente, como veremos, femoral derecha. Al menos nosotros antes no lo hacíamos, administramos ya de entrada 2000, sobre todo porque si el proceso se prolonga o cualquier cosa, pues evitamos la formación de trombos en cavidades derechas. Creo que va bien esto porque sí que hemos visto algún trombo en el proceso de hacer el transeptal y bueno, después utilizamos la guía 32 para subir a la cava superior, retiramos, purgamos catéter y avanzamos la aguja de punción transeptal seleccionada, generalmente conectada al transductor de presión. Hay gente que lo conecta también para administrar contraste. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, generalmente dejamos este centímetro dependiendo obviamente de la longitud de la aguja, pero en material estándar, 1 centímetro la aguja de la punta del catéter, no lo separemos mucho, porque si lo separamos mucho, la aguja pierde totalmente el control, tiene que estar cerca de la punta para poder tener máximo control, y el pullback lo hacemos en una posición 4 o 5, ¿no? Una posición posterior, la aurícula izquierda respecto a la derecha está en una posición posterior, y vamos haciendo este pullback. Es importante la comunicación con el ecocardiografista. Nosotros sí que vamos a notar sensaciones, vamos a notar este salto, ¿no?
aurícula derecha y de la aurícula derecha fosa oval, que muchas veces se nota y se ve en el catéter, pero es importante, ya que tenemos el eco, pedirle al ecocardiografista que nos dé primero un bicava para ver el plano superior e inferior. Sabemos que tenemos que ir inferior, y después un eje corto que nos va a dar la dimensión anterior-posterior. Sabemos que queremos ir posterior. El 4 cámaras, esto lo utilizamos quizá más en MitraClip, pero también es útil para ver, incluso a veces podemos ver transeptal y orejuela a la vez, ver también la altura. Siempre, 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 y esto es importante, hacer un 4 cámaras, a 0 grados para ver si hay derrame pericárdico previo, porque esto sí que puede ser un problema. Muchas veces el ecocardiografista sube corriendo porque tiene que hacer 20.000 ecocardios, nosotros estamos con la aguja ya podemos y no le damos tiempo al pobre a que tome un plano, y resulta que hacemos el transeptal, vemos un derrame y no sabíamos si existía o no. Es una situación complicada porque tenemos que esperar, porque no sabemos si hemos sido nosotros o ya estaba previamente, con lo cual es muy recomendable hacer esto, siempre. Este es el eje bicava, a la derecha superior, a la izquierda inferior, el eje corto, ¿vale? Es la aorta, obviamente. Vemos aquí la aorta que nos marca la posición anterior y al otro lado, a la izquierda, la posición posterior. Y este es el 4 cámaras, donde si hubiéramos ampliado, pues sí que veríamos aquí la orejuela, pero bueno, vemos si es el plano superior e inferior. Es un muy buen plano también para mirarlo por si se olvida el ecocardiografista, mirar el derrame pericárdico. Como hemos dicho, vamos más en la parte inferior y más a la parte posterior. ¿Por qué? Porque si este es el septum, pues bueno, la aproximación va a ser mucho más coaxial que si venimos de aquí. Y si requerimos manipulación, aún más importante. Una vez hemos cruzado el septum, también esto creo que es importante, rotamos la aguja a las 3, porque claro, la aguja lleva una dirección posterior. Si continuamos empujando y necesitamos hacer fuerza, podemos ir a la pared posterior y podemos perforar. Corregimos a las 3 y a partir de aquí avanzamos el dilatador y el catéter, digamos, de transeptal, ¿no? Y ya decimos al ecocardiografista si hay derrame, y si no hay derrame ya podemos empezar con la heparina, ¿no? Para mantener un ACT de más de 250. A través de este catéter nosotros generalmente avanzamos un multipropósito, un JR, vamos a la vena pulmonar y ponemos una guía extrastiv. Y es ahí donde hacemos el intercambio. Es importante hacer el intercambio allí porque es también más coaxial y en caso de septums difíciles, pues bueno, puede asegurar mayor seguridad en este sentido. Si tenemos dificultades, una guía tipo Inoue, Safari dentro de la aurícula también puede ir bien. Esto es un ejemplo. Esto no es un catéter de orejuela, pero es un catéter mitral, con lo cual aún es más grande, pero bueno, la coaxialidad que tenemos yendo a la vena pulmonar. Hay situaciones especiales como el foramen oval. El foramen oval es anterior y superior. En la mayoría de casos para cerrar la orejuela va bien, pero si tenemos una orejuela complicada tipo chicken wing, que tenemos que manipular mucho el catéter, no lo recomiendo. En estos casos de foramen oval, una BRK1 con más curva, la inserción del estilete para pinchar en un sitio donde queramos, o incluso las agujas de radiofrecuencia pueden ser una alternativa porque tiene mucha tendencia la aguja a resbalar e ir directamente al foramen oval. En septums de estos hiperplásicos con aneurismas nos pasa lo mismo. La aguja muchas veces resbala y al final acabamos en esa tienda de campaña, con lo cual perdemos totalmente el control. En esta situación, el estilete de la aguja, para pinchar exactamente donde queremos, una guía de angioplastia invertida, como puede ser una BHW, yo creo mejor que el estilete. El dispositivo SafeSet, o incluso, repito, las agujas de radiofrecuencia, la electrocauterización puede ser buena para controlar. Aquí vemos un septum aneurismático y aquí vemos, pues como con el prolapso, hacemos tienda de campaña, aquí perdemos totalmente el control de la punción transeptal y pinchamos donde va la aguja, ¿no? Con lo cual aquí sí que, si tenemos una orejuela complicada, yo recomendaría utilizar alguna de estas técnicas. Esta es una guía BH invertida, como veis aquí saliendo, no sé si se ve. Muy útil cuando hacemos mucho tenting y no acabamos de cruzar. Las agujas transeptales no son muy afiladas, no pinchan mucho, con lo cual a veces necesitamos de esta guía. Y después a partir de aquí ya avanzamos todo el resto del dispositivo, ¿no? Como aquí con el dilatador, girando como hemos dicho a las 3 para evitar complicaciones. Este es el dispositivo SafeSet, que también tiene interés, porque bueno, cuando sale del dilatador es muy afilado y después adopta esta morfología invertida, con lo cual aquí veremos cómo avanza y se gira ahora
en todo el dispositivo queda en la aurícula izquierda de una manera segura, no pincha y podemos avanzar. A este dispositivo le falta un poco de rigidez a la guía, pero bueno, es un dispositivo yo creo interesante. Septum rígidos. Primero de todo es muy difícil decir si un septum va a ser rígido o no. Digamos, el aspecto anatómico muchas veces nos engaña. Pero parece ser más probable en pacientes con transeptales previos o cirugía cardíaca previa. En estos casos, yo recomiendo, que a veces la aguja pasa bien, pero el catéter no, hacer el intercambio en la vena pulmonar, nunca en la orejuela, porque el control de la guía en la orejuela siempre puede ser un poco más complicado. Y como los catéteres que utilizamos son de 10 a 14 French, pues a veces pues un dilatador de valvuloplastia, incluso la dilatación con un balón de angioplastia periférica también pueden tener interés. Este es un septum súper rígido, que no lo parece tampoco, ¿no? No diríamos tampoco que nos llame mucho la atención, sobre todo en este bicava. Pues realmente fue un infierno. Utilizamos todo, no pasaba ni la guía BH, al final no teníamos la aguja de radiofrecuencia, que hubiera ido muy bien, porque precisamente en este paciente en un segundo tiempo lo hicimos y fue un segundo, pero tuvimos que conectar al bisturí eléctrico, y finalmente para pasarlo todo, aquí vemos como el catéter no pasaba, y finalmente para pasar tuvimos que dilatar con un balón, lo cual fue sencillo, pero bueno, al final después se facilitó, pero bueno, perdimos muchísimo tiempo haciendo todo esto con el riesgo de complicaciones, ¿no? Que implica, después pasamos sin problemas. En cuanto a tortuosidad femoral, el hecho de dilatación de la aurícula derecha, incluso una punción femoral izquierda, pues bueno, a veces son situaciones que el tenting puede ser complicado. Entonces, en estas situaciones, sobre todo, utilizar más curva, y si no, hacer la curva. Incluso la BRK1 la puedes dar más curva. Y en los casos extremos que hemos dicho, que no toca nada, el Agilis, que es este catéter deflectable que utilizamos para los LICs o los electrofisiólogos, puede ser muy útil. Pero recordar que mide 90 y necesitamos la aguja de 98. ¿Vale? Si tenemos un parche transeptal, tampoco nos debemos preocupar mucho, porque esto es una serie del 2000 de 39 casos que pinchaban sin eco y sin nada, y lograron atravesar todo esto, ¿no? Pericardio, tejido atrial nativo, Dacron, Goretex, Teflon y un material indeterminado, que esto no sé qué hay que hacer, pero bueno, supongo que no estaba identificado, con lo cual no nos tiene que tirar para atrás el hecho de encontrarnos cosas, parches a un procedimiento de este tipo, ¿vale? Para ir rápido, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que es muy importante y que tomemos nuestro tiempo, y que hay diferentes trucos, ¿no? Radiofrecuencia, estiletes, guías invertidas, SafeSep, que nos puede facilitar el procedimiento. Y en cuanto, pasando a una cosa que tampoco no tiene mucho nada que ver, pero bueno, cuando ya hemos atravesado el septum, pues tenemos que medir la orejuela, intentando ir rápido. Pues bueno, decir que en la orejuela, al igual que la TAVI, pues nos estamos moviendo a un espectro más 3D, ¿no? Porque realmente la orejuela es aún más elíptica que el anillo aórtico, con lo cual tiene más sentido que en vez de quedarnos con 2D, nos movamos al 3D. Y entonces un poco lo que se está discutiendo últimamente es el tema si diámetros medios, diámetros máximos, porque hasta ahora hemos utilizado los diámetros máximos. ¿Es correcto o no es correcto? Pues bueno, primero de todo, lo que hemos dicho, cuando hemos cruzado el septum tenemos que medir la aurícula izquierda, y si tenemos una presión media de más de 12, esto es importante hacerlo, a veces no lo hacemos, y generalmente los pacientes cuando vienen al cath lab están sequísimos, ¿vale? Porque están en ayunas, y medir la orejuela en estas condiciones a veces puede dar discordancia con las medidas previas y puede ser un problema. Se sabe que si administramos de media a 1 litro, la orejuela va a aumentar de 2 a 3 milímetros, y esto significa un dispositivo más grande, con lo cual sí que tiene implicaciones a nivel del procedimiento. Ritmo sinusal es una cosa que nos asusta bastante a nosotros, porque no nos gusta que el paciente esté en sinusal cuando implantamos. La orejuela es contráctil y vacía su contenido a veces, sobre todo si está seco. En pacientes con FA paroxística tenemos que medir en las mismas condiciones, si está en sinusal o en FA, porque es totalmente distinto, ¿no? En sinusal siempre nos da tamaños más pequeños. Y sabemos que en FA permanente son orejuelas más fáciles, porque a medida que hay FA, la orejuela se va dilatando y se va haciendo más circular. Por lo tanto, la peor situación para mí es en paciente seco, en ritmo sinusal. Es a veces complicado y asusta un poco. Los landmarks generales varía un poco ligeramente entre los diferentes dispositivos, pero bueno, es entre 10 y 15 milímetros, 12, tenemos que medir. La circunfleja es un landmark muy bueno, más o menos tenemos que ir dentro, ¿no?, de la circunfleja, pero es un muy buen landmark como referencia
para medir. Algunos centros de referencia cada vez más están utilizando pues esta imagen 3D, ¿vale? El AngioTAC y el Eco 3D son, pues, se dice que son las técnicas que proporcionan la imagen más fiable, las medidas más fiables. De todas maneras, obviamente la mayoría de gente utilizamos 2D y angiografía, con lo cual es importante. Sé que también muchos de vosotros estáis utilizando AIS. El AIS es muy bueno para guiar el procedimiento, pero no es muy bueno para guiar, con lo cual mucha gente que está utilizando AIS hace angiotacs o ecos previos para tener ya decidido el tamaño del dispositivo. Sería el landing zone, ¿vale? Esto es es interesante, más o menos en la equivalencia, digamos, de la eco con la angio, ¿no? El 0 grados, el 45, el 90 y el 135, más o menos a qué equivaldría, ¿vale? Generalmente en angiografía, como sabéis, hacemos dos proyecciones, hacemos la craneal, que veríamos más la parte proximal, que valdría un 45, y la caudal, que vemos más la parte distal, que valdría un 120, 135, ¿vale? Lo que sí que es importante si hacemos 2D es 4 proyecciones mínimo. O sea, no hagamos 2 o 3 aunque no tengamos buenas imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta orejuela no nos encontraremos sorpresas, pero en otra, 0, 45, incluso 90, si no nos movemos no veremos que hay un chicken wing, lo cual modifica totalmente la técnica de implante. Incluso, como decíamos antes, comentábamos antes, se puede pasar que hay un trombo escondido en este chicken wing, ¿no? Y si no lo vemos, pues podemos tener una complicación y no sabremos ni por qué. Con las técnicas 2D, ¿qué obtenemos? 3 medidas, máximo, mínimo y medio, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las técnicas 2D? Se dice que las técnicas 2D infraestiman, ¿vale? ¿Por qué? Porque como vemos aquí, hay diferentes planos, pero nunca cogeremos el eje largo real. Con lo cual, a pesar de que utilicemos el diámetro máximo al final no acaba de ser el real. Esto es diferente en cada paciente, pero sí que la tendencia con el diámetro máximo es a infraestimar. En cambio, con las técnicas 3D de eco o de angiotac, pues obtenemos, bueno, aquí paso rápido, ¿vale? Es como la tabla, ¿no? Hacemos un perímetro, obtenemos un área, un perímetro, un diámetro medio derivado de este área o perímetro, diámetro máximo y un diámetro mínimo, igual que en la eco 3D. Lo que pasa es que la eco 3D es más difícil porque necesitamos un ecocardiografista experto y no es tan fácil, pero si es experto obtenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Respecto al 2D, el 3D, pues bueno, lo que hemos visto, el diámetro medio, incluso los diámetros máximos, con el 3D siempre tenemos ese centímetro más que nos puede cantar hacia un sitio, milímetro, hacia un dispositivo o hacia otro, y tiene relevancia. Comparando diferentes técnicas, 2D, esto es el diámetro medio, no el máximo, 17 y con TAC, esto es TAC, 22, una diferencia de hasta 5 milímetros, realmente espectacular, con lo cual tiene relevancia y tiene importancia, un paper de 2015. Pero los papers y un poco la tendencia ahora actual es decir que el diámetro medio derivado del área del perímetro por angio o por eco 3D es el diámetro más fiable. ¿Por qué? Porque los diámetros medios compensan. Si tenemos una orejuela circular, el diámetro medio y el máximo será muy similar. Pero en cambio, si tenemos una orejuela elíptica, la diferencia entre diámetros la tenemos que saber y el medio nos va a compensar. De tal manera que si es esta orejuela circular, ¿vale? El diámetro máximo será 24 y el medio muy parecido, 23. Cuando tengamos que hacer el oversizing, pues ¿qué pondremos? Un 25, un 28, una cosa relativa. En cambio aquí, el oversizing, ¿vale? Será, si cogemos la diferencia entre máximo y medio es de 4 milímetros, muy grande, y si hacemos el oversizing basado solo en el máximo, colocaremos un dispositivo de 31 o 34, lo que sea muy grande, que el 20 milímetros, el eje corto, nunca lo va a admitir, nos lo va a expulsar sistemáticamente y no sabremos por qué. Con lo cual, en estas orejuelas elípticas es muy útil y en las circulares da igual porque uno se parece mucho al otro, ¿vale? El eco 3D hemos dicho que es una técnica buena, infraestima 1 milímetro respecto al TAC, ¿vale? Pero necesitas expertise. El 2D, que es el que utilizamos, pues bueno, es bueno, se recomienda hacer 4 proyecciones al menos y teniendo en cuenta que el diámetro medio está infraestimado, pues se sabe o se dice que igual aquí el diámetro medio no es tan útil, con lo cual los diámetros máximos en el 2D probablemente sea lo que tengamos que utilizar. Mi opinión personal es que hay que compensar, ¿no? Cuando tenemos una orejuela elíptica, pero probablemente los máximos tengan más sentido.
Y lo que sí que es verdad es que en Eco 3D, en Eco 2D, cuando tenemos estos planos de más de 120, esto es una zona muy difícil de identificar. Esta zona no es buena para medir, ¿vale? Nos quedamos con lo otro porque es muy difícil identificar la zona de implante real y entonces ahí puede ser un problema. Bueno, lo que hemos visto con la angiografía obtenemos solo 2 proyecciones, con lo cual tampoco no tiene mucho sentido el medio y sería más pues el máximo. Y lo de LICE es bueno para guiar, pero no es bueno para medir. ¿Vale? Con lo cual la recomendación, la técnica de imagen, yo actualmente, y no lo hago, pero si pudiera, haría TAC, ¿vale? Entonces mediría el diámetro medio y sabría la morfología perfectamente. Si no, y es lo que hacemos, el Eco 3D, pero necesitamos mucha experiencia y también obtenemos el diámetro medio, y si no, el 2D o angiografía, entonces utilizamos el diámetro máximo. Estos son más o menos, con las modalidades 3D, y si medimos con AngioTAC el medio, el oversize de dispositivos va a ser de 2 a 5, pero nunca pondremos uno más pequeño que el diámetro máximo, ¿vale? Con 2D, pues de 3 a 6, y con las modalidades 2D, utilizamos el diámetro máximo y hacemos un oversize de 3 a 6. Cuidado, lo que he dicho, con la ET de más de 120, porque no es fiable en muchos casos, y cuidado con orejuelas excéntricas. Con lo cual, bueno, se pueden proponer diferentes soluciones para compensar esto, pero vengo a decir que si tenemos una diferencia muy grande entre máximo y mínimo, vamos a tener que compensar un poco, no utilizar el máximo como un dogma, ¿vale? Y bueno, y básicamente en el Chicken Wing, no sé si me quedan 2 minutos o no. Ninguno. Ninguno. Bueno, pues ya está. Acabo simplemente que el Chicken Wing pues son medidas especiales si queremos aplicar un sándwich, que para mí el diámetro más importante es el del RIDGE. Tenemos que poner un dispositivo que quepa aquí dentro y que el RIDGE, que el RAFE nos sirva como stop, es la medida más importante. El dispositivo tiene que caber dentro de esta orejuela. Y otro, y acabo, las orejuelas estas cónicas, estas son orejuelas bastante malignas, sobre todo si están en sinusal, ¿vale? Porque el diámetro cae y puede ser que haya diferencia entre la parte proximal y la distal, y en estos casos se hace muy difícil. Yo en estos casos igual recomendaría un dispositivo blando, ¿vale? Tipo, no sé si Watchman o blando, o Lambre igual, pero son dispositivos que igual tienen mucha tendencia a salir y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y nada más, simplemente repetir esto, que la Eco nos tenemos yo creo que mover hacia resolución 3D. Si utilizamos 3D, AngioTAC o 3D, pues diámetros medios yo creo que es lo que tiene más sentido. Diámetro máximo en técnicas 2D, y ciertas anatomías pues pueden requerir medidas o técnicas de implante específicas. Muchas gracias. Lo siento por el tiempo. Muchas gracias. Estamos fatal de tiempo, pero me gustaría hacer 2 preguntas. Vosotros, habitualmente, ¿por qué os guiáis más? ¿El AngioTAC es de uso habitual en vuestra experiencia? Y luego, otro comentario, ¿qué papel y qué valor tiene la fusión de imágenes Eco Navigator, Heart Navigator en este tipo de procedimientos de cara a la seguridad y eficacia? Nosotros por ECO, o sea, no hacemos TAC, ¿vale? Y además yo entiendo que el TAC es ideal desde el punto de vista anatómico. Tengo una cierta duda en pacientes no muy mayores por el tema de la radiación. Estoy seguro que sí debe ser la técnica para todo el mundo, pero entiendo que es la mejor, pero solo por ECO y por angio, ¿vale? Me gustaría subrayar esto también, ¿verdad? Porque a lo mejor se pone tanto el énfasis en el ECO, pero en muchas ocasiones con dudas nos ha sido muy útil mirarlo realmente en la angiografía. Hay un par de cosas, la charla magnífica. Hay una aguja, ¿no? La BRK1XS, hay una que Sant Just la vende recomendándola sola que la uses si tienes eco transesofágico va a brinchar. Está escrito que no la debes usar si no usas transesofágico, pero es algo más afilada, ¿verdad? Pincha un poco más, tampoco una barbaridad, pero un poco más. Y yo creo que todo el mundo usa, lo digo para los hemodinamistas, que empezamos con transeptal sin nada. Todo el mundo usa mucha heparina previamente, y eso lo hemos copiado de los electrofisiólogos. Nosotros usamos incluso más heparina, y el doctor Oliveira, que está aquí centrado.
la XS y alguna otra cosa, hidratar a los pacientes, ¿no? Yo creo que el punto que comentas es muy importante, tener un protocolo de que estén 24 horas antes con suero cayéndoles para estar seguro que no tienes el problema de que vengan secos, ¿no? Y nada más, está muy bien. Vamos. Y un poco por no alusiones, me gustaría preguntarle al doctor Fraser si han contado con los electrofisiólogos un poco antes para meterse en toda esta ensalada de la punción transeptal, porque en nuestro punto de vista es que la confluencia del conocimiento de la aurícula izquierda, del electrofisiólogo y del hemodinamista es absolutamente complementario. Entonces yo creo que de esa fusión, no de imagen, sí que se aprende mucho, y en nuestro caso yo creo que ha sido un modelo de éxito. Respecto a cómo miden, pues yo les veo cómo lo hacen, pero yo no soy el que toma las decisiones, o sea que eso lo tendrían que hacer ellos. Nosotros somos un poco iconoclastas en el sentido de que como electrofisiólogos tomamos mucha imagen hemodinámica de angiografía rotacional en el momento en la sala, que de eso hemos aprendido mucho. Y luego pues en la sala se trabaja con eco 2D, con eco 3D y con angio local, ¿no? en diferentes proyecciones. Una pregunta, si me permites, porque el otro día estábamos comentando uno del problema del guía del eco transesofágico durante el procedimiento es que necesitas anestesia y tener al paciente anestesiado todo el tiempo, ¿no? Y necesitas concurso de anestesia, excepto si eres alemán, porque en Alemania se hace anestesia y no hay ningún problema. Aguantan. Pero aquí es mucho más complicado, ¿verdad? Pero ya están llegando las ondas flojitas estas que vamos. No, pero lo que quiero decir es, si tenéis alguna experiencia, porque sí que hay gente que lo está empezando a usar, y el problema del ICE es el problema de la morfología de la orejuela, ¿no? Para la transeptal perfecto, pero para el otro quizá no es tan perfecto. Si tenéis alguna experiencia con la nueva sonda pediátrica que tiene Philips, ¿verdad? Que la gente que la ha usado dice que realmente puedes hacerlo razonablemente confortable sin anestesia. Por la tarde, que tengo un caso clínico, enseñaré el caso clínico este. La nuestra es de General, que es un prototipo que va a salir. Reduces el triple, en vez de 15 milímetros son 5 milímetros, y la calidad de imagen es muy buena, pero solo hemos hecho 2 casos. Pero yo creo que tiene mucho sentido porque al final obtienes las mismas imágenes. Es hacer lo mismo pero menos invasivo, y fue muy bien. Sí. En la sesión de imagen hay una charla de ecografía intracardíaca en la que también se va a hablar algo de la sonda micro transesofágica. Yo creo que es un punto muy interesante porque cada vez hay más interés por evitar la anestesia, sobre todo por lo que complejiza el procedimiento en muchos hospitales. Bueno, tenemos que acabar ya de una vez. Muchas gracias a todos, enhorabuena por las presentaciones, y tenemos un café en la segunda planta. 15 minutos y en 15 minutos empezamos.